Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos en nuestra ronda de webinars uno que creo que es de lo más interesantes. Vamos a hablar sobre las consecuencias que está teniendo o que ha tenido el confinamiento por culpa de la COVID-19 en los niños, tanto en niños ordinarios sin ningún tipo de problemas como en niños de educación especial. Para ello, contaremos hoy con la presencia de tres profesionales magníficos, empezando con la doctora Susana Ares, que es médico especialista en pediatría en el servicio de neonatología del Hospital Universitario La Paz. También contamos con la presencia de Laura Carrasco, que es profesora y tutora del centro educativo de la Fundación Gil Gallarre y además es profesora de mi hijo Alvarete. Y luego contamos también con Rafael Martínez Echevarría, que es profesor del Colegio Retamar, que creo que Rafael se le acaba de cortar la comunicación, y además es fundador de Alexia Editorial. La dinámica va a ser muy sencilla. Cada uno de los participantes primero va a exponer pues, las consecuencias que ellos han visto del confinamiento en niños, cada uno en su especialidad. Pues Susana hablará un poco de todo porque atiende a niños de todas las características en La Paz. Luego Laura hablará más centrado en niños de educación especial y por último Rafa pues hablará en niños de educación ordinaria, que afortunadamente no tienen ningún problema. Posteriormente abriremos una ronda de preguntas que podéis hacer vía el chat y también hemos recibido algunas vía correo electrónico. Y Marta, que es la responsable de comunicación de la Fundación Luchadores ABA, pues trasladará las preguntas a cada uno de los ponentes. Si os parece, empezamos con la doctora Susana Ares. Susana, bienvenida y muchas gracias por estar aquí y estamos muy impacientes de oír lo que nos tienes que contar. Muchas gracias, sobre todo por invitarme a hablar de este tema. Es un tema muy interesante. Creo que también el momento de que estamos empezando el desconfinamiento es útil, ¿no? Hablar de este tema, a ver cómo se puede abordar la situación, porque bueno, no tiene una fácil solución. Y bueno, siempre viene bien aportar ideas desde todos los ámbitos para lograr un mejor futuro, ¿no? En principio quería hablar de varias cosas, lo he distribuido en 10 puntos, intentaré ser sistemática y concreta y concisa para no enrollarme. Estamos viviendo todas unas circunstancias muy especiales, nunca habíamos tenido algo parecido, gracias a Dios. Estas circunstancias pues, han obligado que toda la sociedad cambiara en unos días de una forma muy rápida y el estado de alerta ha hecho que hubiera que confinar a la población pues, para proteger sobre todo la salud, ¿no? La salud en general. La salud, como dice la Organización Mundial de la Salud, no es solo la salud física ni la ausencia de enfermedad, sino que es un estado completo de bienestar que tiene que ver con la salud del cuerpo, de la mente y la salud social, porque los hombres en el campo somos sociales y vivimos en una sociedad. Que este confinamiento y estas circunstancias tan especiales que nos han hecho vivir de una forma distinta, posiblemente ha tenido un impacto psicológico y efectos negativos sobre los niños, ya no solo por el confinamiento en casa, vivir en casa, bueno, pues la mayoría encerrados, entre comillas, porque tampoco han podido ir al colegio y porque tampoco han podido acceder a una sanidad de una forma normal, no han podido ir al pediatra de forma habitual, han perdido muchas revisiones, han perdido incluso vacunas y en muchas ocasiones nosotros hemos visto en el hospital pues padres que han tardado en llegar a llevar al niño al hospital por miedo a que el hospital fuera la causa de que se infectaran con coronavirus y han venido pues apendicitis muy avanzadas o enfermedades graves que han terminado con el niño en cuidados intensivos por otras razones que no eran el coronavirus. A pesar de todo, esto bueno, pues también tiene cosas buenas, ¿no? Podemos hablar luego despacio de las ventajas que ha habido, aparte de las desventajas. Luego quería decir que el derecho a la salud es un derecho fundamental del niño
y bueno, pues que tiene que tenerse en cuenta cuando se cuida a niños y cuando se habla de niños. Y creo que en este caso ni la política ni en algunas ocasiones la sociedad ha tenido en cuenta que estos derechos de los niños se estaban vulnerando. El derecho, por ejemplo, a la educación también es importante, el derecho al aprendizaje, y es una de las cosas que ha costado mucho que se tuviera en cuenta, sobre todo pues, para valorar otros recursos como es dar las clases online o que los niños que no tuvieran acceso a una plataforma como un ordenador o un tablet, pues estaban en una situación de desventaja enorme con respecto a los demás niños de su alrededor. Luego, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo han vivido los niños este confinamiento? Pues también depende mucho del tipo de niños y de las circunstancias de su casa. Ha habido muchos niños que han tenido unas circunstancias muy buenas, que han vivido en casas grandes, a lo mejor incluso con jardín o con padres y familias estructuradas, y bueno, pues lo han vivido con muchas más ventajas, con mucho amor, mucho calor. Otros niños que a pesar de estas circunstancias, pues a lo mejor han perdido un abuelo, un ser querido, han tenido que vivir con unos padres que a lo mejor estaban en paro o tenían problemas monetarios o que estaban separados y el niño estaba en medio. Y luego también los niños que han tenido otras circunstancias especiales, como pueden ser los niños con necesidades especiales que de repente se han visto interrumpidas pues las terapias imprescindibles para su desarrollo de una forma drástica, muy difícil de asumir por las familias y que se ha intentado paliar con unas llamadas o visitas online que han sido totalmente insuficientes. ¿Qué síntomas han aparecido, están apareciendo ahora mismo en estos niños? Pues a corto plazo han aparecido síntomas, pues como por ejemplo niños que han empezado a tener mucho miedo, a tener insomnio, a tener rabietas injustificadas, a sentirse encerrados. Dependiendo mucho de la edad, los síntomas han sido muy diferentes, pero estos en general, de una forma u otra, han sido la mayoría de los síntomas que han aparecido. Ahora con el desconfinamiento están apareciendo síntomas como que no quieren salir a la calle, que les da miedo, incluso que les da miedo a otras personas, sobre todo a los más pequeños, porque de repente no se acuerdan que había más personas que los que habían en su casa en la calle. Estamos viendo niños que vienen al hospital y es que lloran y están muertos de miedo de pensar solo que hay otra gente y otras circunstancias que no conocían. Es que no quiero que se me olvide nada. También ha habido problemas de convivencia. Ha habido familias que han estado muy apretadas y con a lo mejor unas casas muy pequeñas y es más fácil que haya conflictos entre los hermanos, conflictos entre los propios padres también. Pero bueno, como decía, también ha habido algunas ventajas. El estar en familia ha hecho que estos niños bueno, pues tuvieran a sus padres también más pendientes de ellos en muchas ocasiones, han podido ser creativos, inventar juegos distintos, inventar formas de estudiar o de aprender diferentes, y eso pues también hace que estos niños aprendan a vivir una crisis que a lo mejor les sirve para el futuro, el adaptarse a unas circunstancias nuevas, unas circunstancias graves y en su medida, cada uno en su edad, pues han podido ir digiriendo lo que ha sido la crisis. También otras ventajas que han aparecido, que las he puesto aquí, es que han aprendido más de higiene, han aprendido a cuidar también su salud, han aprendido a gestionar las situaciones difíciles, como decía, también han aprendido a ser solidarios, a pensar que otras personas y otros niños tenían más problemas que ellos y que estaban en otras circunstancias más difíciles, y también han aprendido que esto, como cualquier crisis, es una cuestión de equipo, una cuestión de todos, que si no trabajamos todos, pues no vamos a salir de estas circunstancias tan difíciles. Desde el punto de vista de los defectos del desconfinamiento, pues también depende de cómo ha sido el confinamiento. Pues los niños que han vivido en circunstancias más suaves, más tranquilas y menos agitadas, pues se desconfinarán mejor. Aquellos niños que hayan tenido experiencias malas, pues será más difícil que se adapten a salir. También puede haber síntomas a largo plazo, que ahora no los vemos y que posiblemente los empecemos a ver dentro de unos meses, ¿no? Cosas que estos niños no han sabido bueno, manejar y que a lo mejor a lo largo de los meses siguientes o cuando vuelvan al cole pueden ir apareciendo otros síntomas, a lo mejor de depresión o de desarraigo, de miedos
que no han sabido bueno, pues, elaborar durante su confinamiento. Entonces, por tanto, hay que recuperar la normalidad sin olvidar lo que ha pasado, intentando sacar las cosas buenas que hemos tenido en este tiempo y cosas que hemos aprendido. Una de ellas, y muy importante, es que no estábamos preparados, nadie, ni los sanitarios, ni los políticos, ni la sociedad, ni los colegios, para estas circunstancias. Eso lo hemos aprendido, gracias a Dios, demasiado brusco. Que la salud mental es muy importante y que no se ha tenido en cuenta, yo creo que hasta ahora nunca, posiblemente se vaya a considerar a partir de ahora como algo prioritario, que no tenemos recursos suficientes, que habría que aumentarlos en todos los ámbitos, que también los recursos de las personas también han sido suficientes. Ya no solo ha habido insuficientes enfermeras, médicos y todo tipo de sanitarios, incluso militares y policías se han quedado cortos de cantidad, también de profesores, por ejemplo, de los colegios. Es que no dabais abasto a tener que ocuparos de tantos niños en casa con tantas necesidades. Luego y los padres, ¿eh? Los padres, no quiero dejarlos a un lado. Que la atención a niños especiales tiene muchísimas carencias, que son niños muy vulnerables y que en cualquier cosa que cambie de una forma mínima se desescala unos riesgos enormes, ¿no? a que algo no vaya bien. Y evidentemente que tiene que ser un equipo multidisciplinar en el que tenemos que estar todos unidos para que esto funcione, para prevenir, para detectar, para diagnosticar y para tratar todas las cosas que ocurran. En los colegios, pues bueno, podemos hablar después, pero creo que una de las cosas que se tendría que incluir o a lo mejor potenciar más es todos los equipos de psicopedagogos y de psicólogos, que ahora van a tener mucho papel en la detección de posibles trastornos a largo plazo. Y desde el punto de vista del aprendizaje, pues lo que comentaba, que bueno, pues es un derecho del niño, hay que primarlo por encima de todo, el que vuelvan al cole. ¿Cómo tienen que volver al cole? Pues ahora es lo que se está debatiendo, pero tienen que volver al cole. Aunque sea menos tiempo, aunque sea lo que sea, como lo organicen, pero tienen derecho a aprender, tienen derecho a tener las mismas oportunidades todos, tienen derecho a socializarse con otros amiguitos, a no estar solo con los papás, que también se está muy bien, pero que aparte de la familia, pues ahí la sociedad es más grande y tienen que volver a vivir en el mundo. Tenemos que adaptarnos todos a lo que hay y los colegios se tienen que adaptar igual que los demás nos hemos adaptado. Una cosa importante es que, gracias a Dios, la enfermedad en los niños ha sido leve. Se infectan igual que los adultos, pero no enferman de la misma forma, enferman de una forma mucho más leve. También que dependiendo del grupo de edad, pues la adaptación al desconfinamiento va a ser distinta. Los más pequeños posiblemente les sea más fácil que los mayores. Que con higiene, limpieza, con separación suficiente se puede volver a los coles y se puede volver bueno, pues a una vida un poco más normal. Y bueno, pues como vais a hablar desde el punto de vista de los colegios, pues paso la palabra al resto de los ponentes. No te oímos. No te escuchamos, Álvaro. Ay, perdonad que no sé que me han debido de silenciar antes el moderador por aquello de mis comentarios a mitad de línea. Oye, que muchísimas gracias, Susana. Ahora volveremos contigo con las preguntas y me quedo con lo del equipo multidisciplinar en el cual los padres somos el eje central, ¿eh? Hazme caso. Y bueno, ahora pasamos a Laura, que va a comentar su visión desde el Colegio de Educación Especial. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte que me hayas pensado en mí, en poder dar mi punto de vista. Simplemente es un punto de vista personal y bueno, el confinamiento
ha sido una experiencia desconocida para todos. Una situación que nos ha puesto a prueba sin saber qué teníamos que hacer y en muchos momentos, porque bueno, llegó y ahí se quedó, nos lo lanzaron y sin herramientas y sin nada nos echaron al vacío, ¿no? Para ver cómo íbamos a sobrevivir. Emocionalmente, ahora mismo que está tan de moda y es tan importante las emociones, ha sido difícil tanto a nivel personal, familiar y profesional. Creo que profesionalmente, sobre todo por la responsabilidad que conlleva nuestro trabajo. ¿Cuántas veces en los primeros días me pregunté, ¿pero qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Voy a ser incapaz de dar clase a mis alumnos? ¿Mis alumnos no pueden hacerlo vía telemática? Bueno, pues la verdad es que me quitó bastantes horas de sueño. Pero bueno, creo que se sale de todo, lo hemos intentado y bueno, creo que al menos creo que lo hemos hecho bien. Pensaba sobre todo en las familias, cómo lo estarían pasando, cada una con sus circunstancias, con sus dificultades y porque ya que el trato que se le da a las familias en los colegios de educación especial es muy importante y no es la relación profesor-alumno, es relación familia-alumno, equipo y muchas veces te lo llevas al terreno personal porque conocemos muchas circunstancias de las que suceden y de las que hay en cada familia. Entonces, bueno, pues es inevitable que sepas muchas cosas de las que suceden en casa. Entonces, en el confinamiento, pues había flashes y yo continuamente podía no imaginarme, porque no he estado ahí, pero podía saber en qué circunstancias estaba cada familia. A lo largo del confinamiento se han dado varias fases, aparte de todas las que el gobierno nos ha ido dando. Yo os cuento mi experiencia. Mi grupo se compone de 5 alumnos, de los cuales no habla ninguno, y tienen diferentes canales de comunicación. Hay unos que se comunican con fotografías, otros con unos pictogramas, otros con una observación del adulto para saber qué es lo que le sucede en cada momento, o simplemente con la conducta o la atención que tiene cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, para que os hagáis un poco la idea de lo que ha sido el grupo, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que sucedió fue que las familias se encontraban pues, muy preocupadas, muy nerviosas, con miedo a lo que estaba sucediendo, como todos. Y creo que los alumnos en los primeros días no lo pasaron mal. Creo que quizá pensaran que estaban de vacaciones, que era un puente más largo, bueno, por sus dificultades, creo que no entendieron o no sabían qué es lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, las familias estaban fuera de ese estado de confort que tenemos como persona. Se desbarató absolutamente todo. Padre, madre trabajando en casa, los niños en casa, la organización. Bueno, pues creo que ese estado de confort saltó por los aires y bueno, creo que en esa segunda fase las familias lo que intentaron fue buscar una nueva rutina para que tanto ellos como sus hijos pudieran realizar, bueno, pues todas las actividades y todas las tareas que tenían que hacer. A los alumnos en esta fase, bueno, pues algunos de ellos podían llegar a entender algo de lo que estaba sucediendo, que esas vacaciones o ese puente estaba siendo más largo, que los papás
por qué les obligaban a levantarse pronto, por qué tenían que hacer deberes o tareas que en casa nunca habían hecho, y eso empezó a un poco a organizarse, ¿no? A que los niños también tuvieran esa posibilidad. Y la última fase creo que ha sido la más fácil, en el sentido de que, bueno, hemos pasado de esa acomodación que hemos aprendido, ¿no? Obligada, nos hemos acomodado un poquito, ya sabíamos cuáles eran los horarios de cada uno, ya teníamos la experiencia de cómo abordar todas las situaciones de la casa. Llegó el tercer trimestre, por lo tanto, no todos los niños tenían tantas tareas ya a las que había que asistir. Y bueno, creo que ha sido eso más cómodo para que las familias se fueran adaptando a la situación, que no digo que haya sido fácil. Así dicho, puede parecer fácil y queda muy esquemático, pero a todo esto hay que unir las conductas de los alumnos, sobre todo de estos alumnos, los cambios de humor, el cambio de la rutina, el no poder salir a desfogar, a desgastar, el cambio en los sueños, bueno, pues muchas cosas que suceden en alumnos con necesidades. Yo os hablo desde la Fundación Gil Gayarre, que es donde yo trabajo, y donde todo el equipo que compone el centro educativo, pues que aparte de profesores, están los logopedas, están los fisios, están los auxiliares tan importantes porque están en el aula junto al profesor, el equipo de orientación que ha estado en todo momento en comunicación con las familias, la trabajadora social, y bueno, y el equipo médico. Hemos tenido que echar mano de una psiquiatra que tenemos que trabaja con nosotros porque, bueno, ha habido circunstancias en las que se han tenido que cambiar la medicación y bueno, por las conductas, por la situación, por muchas cosas. Entonces, pues bueno, todo el equipo se ha volcado en buscar recursos para afrontar esta difícil situación y yo creo que personalmente se ha hecho un gran trabajo. ¿Se podía haber hecho mejor? Pues claro, por supuesto que sí. Ojalá que no, pero si tuviéramos otra pandemia, pues ya tendríamos la experiencia de esta. Entonces podríamos mejorar. Pero ha sido complicado, se ha echado muchísimas horas y creo que las familias también lo han pasado bastante mal. Algo positivo, bueno, las nuevas tecnologías. Gracias a las nuevas tecnologías hemos podido ver a los alumnos, hemos podido ver algunas circunstancias, poder, bueno, pues hablar con esa psiquiatra y que la psiquiatra pudiera valorar en algún momento esos vídeos que las familias mandaban o algunas cosas. Bueno, pues las tecnologías han sido importantes. Hoy en día, sin el señor Google o sin el teléfono en el bolsillo, creo que casi no podríamos salir ni a la calle, ¿no? Haciéndolo de manera exagerada. Pero las tecnologías no es todo. No debemos olvidar que hay personas que, bueno, pues que no son ágiles todavía con estas tecnologías, que no poseen todas las herramientas. Bueno, pues porque una familia, imaginaros una familia con dos hijos, 4 ordenadores, pero ¿en qué casa hay 4 ordenadores? Papá trabaja, teletrabaja, mamá también, los niños en los colegios, aulas virtuales, clases, pues bueno, no hay dispositivos para todos en todas las casas. Entonces, pues bueno, las tecnologías nos facilitan, pero que no estábamos preparados tampoco para ello. También los niños con necesidades, bueno, pues no saben, no controlan este tipo de medio.
Entonces, nos ha facilitado para esas comunicaciones, pero no es todo. Hay niños que solamente se comunican con una mirada o con, bueno, pues con el estado físico. Tú sabes lo que le pasa, lo que no le pasa, pero no son capaces de sentarse en una silla y mantenerse 3 minutos sentado delante de un ordenador, y menos sin haber luego trabajado antes y sin saber entender qué es lo que está sucediendo, que por qué su profesor o su compañero está al otro lado de la pantalla y no le puede tocar, cuando realmente el aprendizaje de estos chicos muchas veces es a través del contacto físico. Entonces, nos han ayudado esas tecnologías, pero no les faltaban ese apego, ¿no? Esos brazos que hemos echado de menos para poder tenerlos. A ver, yo creo que lo más importante para los alumnos han sido los padres, y para nosotros. Nosotros como profesores nos hemos hartado a mandar vídeos o fichas o tutoriales, hemos inventado, hemos creado, nos hemos motivado. Creo que muchas veces se nos ha ido la cabeza, pero creo que realmente nuestros ojos y nuestras manos han sido las de los padres, porque sin ellos no hubiéramos podido mantener bueno, pues ese trabajo. Por mucha metodología que yo explicara o que mandáramos, eran los padres los que tenían que realizar ese trabajo. Y bueno, también es verdad que el rol es importante, los roles en cada uno de nosotros, y los niños no se comportan igual o no consigues las mismas cosas siendo padre, siendo madre, siendo abuela o siendo profesor. Entonces, pues bueno, la rutina es fundamental para estos niños. El que se haya cortado, bueno, pues no ha sido bueno. Hemos trabajado esos objetivos porque los padres desde el primer minuto en el Colegio de Educación Especial saben qué es lo que se trabaja con sus hijos. Se hace un programa individual acorde a esas necesidades de ese alumno, y eso ha hecho que las familias supieran en cada momento lo que queríamos trabajar. Y bueno, yo nada más que tengo que agradecer, no porque esté Álvaro y que sea padre de un alumno mío, pero tengo que agradecer a los padres que han sido los verdaderos héroes en sus casas de todo esto, ¿no? Porque si no, sin ellos no hubiera sido posible. Y nada, ha sido duro el confinamiento. Muchas gracias, Laura. Yo creo que para el próximo confinamiento esperemos que ya haya hologramas y así podamos darnos abrazos virtuales y sea todo mucho más sencillo, ¿no? Ahora pasamos a darle la palabra a Rafael o Rafa, que va a contar pues su visión, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Más Rafa que Rafael. Si me llamas Rafael, me doy la vuelta a ver si está mi abuelo. Es que como has puesto Rafael en el título, pues yo a ver si... Título oficial que uso en todos los Zoom y en todos los... Pero sí, Rafa. Pues nada, yo la verdad es que hablo como profesor de escuela primaria y como padre de alumnos de escuela especial. O sea que más o menos todo lo que estáis diciendo me va sonando. Entonces, yo la verdad, si estamos hablando del confinamiento, quitando la parte sanitaria y la parte económica, yo creo que el confinamiento en sí ha sido un regalo. Ha sido un regalo que ha habido personas que lo han querido aprovechar y ha habido otros que, pues nada, no había ticket de devolución, se lo han quedado y ya lo regalarán en una boda de refrito. Pero creo que ha sido un regalo maravilloso para las familias, porque por desgracia a día de hoy el trabajo nos come y el trabajo, las nuevas tecnologías también,
y muchas veces los padres estamos muy pendientes de todo menos de nuestros hijos. Y entonces esto ha sido una manera obligada de decir, mira, vas a tener que estar con tu hijo y vas a tener que inventarte juegos y vas a tener que jugar a juegos de mesa. Porque en vacaciones nos vamos con nuestra familia, pero al final está todo como un poco colocado, ¿no? Los niños también están con sus amigos, el otro tal, nosotros tenemos plan con los no sé cuántos y los no sé cuántos, pero se había perdido mi sensación de familia, ¿no? De, oye, estamos aquí, qué aburrido, está lloviendo, tenemos que montar un plan. Y entonces yo en ese sentido creo que ha sido un regalazo, y así lo he visto con muchos padres del colegio que he hablado con ellos, que me decían, joder, es que estoy descubriendo a mis hijos, me lo estoy pasando en grande, está siendo una pasada. Y en ese sentido, yo como padre también, el haber tenido a mi hijo en casa, el haber podido estar todos los días con él, haciendo rehabilitación con él, él riéndose conmigo, pues la verdad es que es una cosa que yo he disfrutado un montón. Y en cuanto al aprendizaje, pues la verdad, parecerá raro, pero también creo que ha sido un regalo, porque hemos aprendido, los niños yo creo que han aprendido cosas mucho más importantes que la fotosíntesis o el curso del agua, sino el aprendizaje, pues ese, al estar con tu familia, a tener un encargo, a estar pendiente de los demás. Los mismos padres hemos aprendido que la mejor empresa es nuestra familia, que hay veces que huimos, ¿no? Pues a ver si retraso un poco más la llegada a casa, que me tocan baños, que me toca tal, pues mira, aquí tienes que estar y tendrás que retrasar esa videollamada porque ahora lo que te toca es estar un rato de juegos o lo que sea. Y como profesor, también creo que ha sido un gran momento para caer un mito que se estaba haciendo muy grande, que es el mito de los nativos digitales. O sea, la idea de que los niños por sí solos y con Google pueden aprender. Es cierto que las nuevas tecnologías, como ha dicho Laura, nos han ayudado un montón, pero porque, gracias a Dios, ha sido un aprendizaje a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Hasta ahora las nuevas tecnologías son una forma de diversión, esparcimiento, pero no hacíamos un uso, al menos los niños pequeños no hacían un uso muy útil de las nuevas tecnologías. Y entonces se había creado esa teoría de que el profesor era algo secundario, que un niño por sí solo con Google podría aprender y que todo iba a ser maravilloso, y se ha visto que no todo es tan fácil. Yo además soy de la teoría de que las nuevas tecnologías dentro de la educación, con cuidado, o sea, poquito a poco y usada de manera extraordinaria, porque al final no hay más que ver los directivos de las grandes empresas, pues Google, Apple y tal, que no llevan a sus niños a colegios con nuevas tecnologías, porque al final lo que a alguno le cuesta hace que busque maneras más fáciles de conseguirlo. O sea, ahora vemos las fotos, se hacen muy rápidas, las amplías, pues eso es porque alguien que ha tenido una vida de, oye, pues tengo que revelar las fotos, oye, pues ahora tengo que hacer una ampliación. Dice, oye, sería más fácil, pero si nos lo dan todo hecho, nosotros nos acostumbramos. Yo me acordaba de la peli de Wall-E de Disney, en la que es una sociedad en la que los humanos están en una nave con su televisión, con la comida, y se convierten en auténticas morsas que no saben hacer nada más que mirar a la tele y comer, ¿no? Y entonces no tienen ninguna capacidad de esfuerzo ni casi de capacidad crítica. Y bueno, el problema que veo yo al desconfinamiento es que se nos une la pandemia más grave que ha sufrido la sociedad, el universo, a la pandemia del coronavirus. Creo que se une esa pandemia tan grave de la que os hablo, que es la sobreprotección. Vivimos en una sociedad que nos hemos hecho muy sobreprotectores con los niños, y esto, el tema unido a la salud de los niños, a mí me da miedo cómo pueden ser esos efectos sobre los niños, que van a ser niños con miedo a todo, con obsesiones, con madres persiguiendo detrás de ellos, limpiándoles con toallitas constantemente. Y creo que en ese sentido es lo que más miedo me da el desconfinamiento, ¿no? O sea, nos hemos olvidado de que nosotros todos comimos tierra en el parque
y hemos crecido muy bien. Debe ser que limpiaba la flora intestinal, la tierra del parque, pero ahora ya los niños no comen tierra, no comen nada, no tocan nada y luego son los niños con más alergias del mundo. Pero, pues bueno, a mí ese es el miedo, es el desconfinamiento, el que tenemos que relajarnos todos un poco, en especial con los niños, que parece ser, esto ya nos lo dirá Susana con más claridad porque yo no soy médico, pero que dicen que los niños no son los principales transmisores, ni mucho menos, ¿no? O sea que casi mejor estar rodeado de niños que de adultos. Y ahora lo que hacemos es, no, a este sitio no vamos, que hay niños, pero hacemos barbacoa con nuestros amigos, que somos todos mayores, y nos vamos a transmitir el virus a base de abrazos. Y bueno, pues esto es mi visión. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que es una visión muy, muy positiva y estoy muy de acuerdo con ella. Antes de pasar a las preguntas, a mí me gustaría, bueno, un poco como padre y luego pues también como participante de la Fundación Luchadores ABA, pues comentaros muy brevemente lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa que en cierta manera, no sé si se puede llamar un regalo, pero sí que ha sido una situación muy, muy bonita, ¿no? Porque nos ha permitido el pasar un tiempo con nuestros hijos que de otra manera pues no podías pasar, ¿no? Yo creo que, el otro día lo comentaba con mis hijas, yo creo que nunca he comido, desayunado y cenado pues tantos días seguidos como lo que llevamos haciendo en los últimos 3 meses, ¿no? Y la posibilidad que te brinda de poder conocer mejor a tus hijos, de hablar con ellos, de charlar y de pasar un rato que de otra manera no pasaríamos, pues efectivamente se podría llegar a considerar un regalo. Desde el punto de vista ya centrándonos más en el tema de, pues, que nos interesa mucho a la Fundación Luchadores ABA, que son los chavales con trastornos neurológicos y sus familiares, ahí sí que hemos visto pues, dos categorías muy, muy claras, ¿no? Por un lado, los que son... no sé si se me oye porque se me va la imagen. Sí, sí. Y la conexión no debe ser muy buena. Bueno, pues por un lado hemos visto los chavales que están en una edad temprana, ¿vale? Ahí hemos visto que las familias al principio han pasado por un sentimiento de culpa, porque de repente se han convertido pues, en profesionales, en teleprofesionales, se han convertido en profesores, tienen que seguir siendo padres. Y además, para este tipo de chavales, pues tú te tienes que convertir de alguna manera en médico, porque los médicos pues estaban sobresaturados y era muy complicado el poder tener acceso a ellos, y también te tenías que convertir en terapeutas. Entonces hemos visto que muchas familias al principio, pues el no poder seguir el ritmo diario de llevar a su hijo al médico, a las pruebas, luego llevarle pues a las clases, a las terapias, porque estos chavales pues pueden llegar a tener, pues lo sabéis aquí todos los que estáis muy bien, pero pueden llegar a tener a lo mejor 8 clases diarias de apoyo adicional al colegio, entre logopeda, fisio, el neuropsicólogo, pues el tema un poco de tema con caballos, con perros, para que se adapten a la sociedad. Entonces, las familias al principio se han encontrado culpables porque veían que no eran capaces de dar lo que su hijo necesitaba, pero una vez que ha pasado ese sentimiento inicial de culpa y han empezado a disfrutar del niño, de poder pasar más tiempo con él, hemos visto que se han liberado, que han descansado, que les ha servido para recargar pilas, ¿no? Esas pilas que normalmente no pueden conseguir por la vorágine del día a día. Y les ha sentado fenomenal. No sabemos si a medio o largo plazo tendrá consecuencias en los chavales, porque estos chavales necesitan mucha atención y el estar 3, 4 meses o más, porque ahora con el verano sin ningún tipo de atención o con una atención profesional muy limitada, pues si eso tendrá repercusión o no, pero para las familias ha sido muy bueno. Luego, en cambio, ha habido otro tipo de familias donde el chaval
pues ya tiene otra edad, donde puede tener algún tema de problemas conductuales, y ahí sí que hemos visto que la convivencia en casa pues sí que se ha visto dañada, ¿no? En muchos casos porque el chaval no lo entendía, entonces aparecían conductas un poco disruptivas y eso ha provocado una tensión en el hogar pues que ha sido dura. Incluso en alguna familia cercana a la fundación pues hemos visto hasta un divorcio por esta situación, ¿no? que da mucha pena realmente. Y bueno, y eso al final te demuestra lo importante que es el estar cerca de las familias. Pero bueno, yo me quería quedar con el mensaje de Rafa optimista y darle la razón, que es un regalo para poder pasar más tiempo con las familias. Antes de pasar a las preguntas, que ya hemos recibido unas cuantas, a mí me gustaría, pues aprovechando lo que he comentado, preguntarle a Laura si ella cree que el confinamiento va a tener un efecto negativo a medio plazo en los chavales por no haber recibido pues, estas terapias y por no haber podido estar en el colegio donde la atención que le dais, pues por mucho cariño que queramos darle los padres, pues es una atención más profesionalizada, donde podéis trabajar con ellos de una manera mejor y bueno, quería saber cómo lo veías. Hombre, pues yo creo que habrá consecuencias en unos alumnos más que en otros, sobre todo pues porque llevamos 2-3 meses en los que un fisioterapeuta ha dejado de trabajar ante esa esclerosis, esa lordosis o esa deformación de pies o esas afecciones que tenía cada alumno. Y ese logopeda pues no ha podido realizar esa terapia a la hora de masticar o bueno, pues ese tipo de cosas se han reducido. Eso lo tengo clarísimo. Al igual que esos trabajos que hacíamos para mejorar esa atención y esa comunicación, pues claro que sí. Lo único que no creo que vaya a ser un desastre, que por estos 3 meses de no haber recibido estas terapias vayamos a perder todo lo que se ha conseguido. No. Creo que al curso que viene, cuando empecemos, habrá que continuar, habrá que hacer una evaluación inicial y habrá que seguir trabajando en esos aspectos. ¿Se ha perdido? Pues sí que se ha perdido, pues porque no se ha trabajado eso y podíamos haber conseguido, pero no creo que sea algo para que nos tengamos que alarmar en general. A mí me gustaría realmente el poder hacer un estudio, porque a lo mejor demostraría que no tiene impacto y que de vez en cuando conviene a los chavales darles 3 meses de vacaciones a estos chavales que parece que no tienen derecho al descanso y tienen que estar del cole a la clase, de la clase al médico, al fisio, al otro, y que no pasa nada por de vez en cuando dejarles disfrutar un poco la vida. Sí. También es cierto que yo creo que también el confinamiento nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de todas las cosas que hacen los hijos y que no nos habíamos dado cuenta que los podían hacer. Es decir, muchas veces cuando decimos dejarles que sí que pueden, que os ayuden, permitirles dejar un poquito esa cuerda, no tiréis tanto, sino dejarla, soltarla un poquito. Y yo creo que en este confinamiento muchas familias se han dado cuenta de que, hombre, pero si es que lo hace, es que se sabe preparar su merienda o mira, se viste solo. Yo pensaba que no. Yo creo que eso también ha sucedido. Y el ver esas familias que sus hijos lo hacen, van a creer más esa posibilidad, van a creer más en ellos y se van a dar cuenta de que no hay que, como decía Rafa, que no hay que protegerles tanto,
que hay que soltar y hay que dejarles. Y hablo de los alumnos con discapacidad, ¿no? Los que no tienen discapacidad, pues es mucho más fácil porque en algún momento subirán la montaña, pero a estos hay que ayudarles, pero también nosotros tenemos que creer en ellos. Y creo que este confinamiento ha hecho que muchos de nosotros nos demos cuenta de que pueden hacer esto. Bueno, y yo también te daría un poco la vuelta a la tortilla, porque como padre de un hijo con discapacidad y 3 hijas que afortunadamente no tienen ningún problema, a veces me doy cuenta que a las niñas a lo mejor les tendría que proteger y hacer un poquito más de caso, ¿no? Pues al final hago que sean adultas y se ocupen ellas de la situación, ¿no? Oye, Susana, nos comentan aquí que les ha encantado tu exposición, como no podía ser de otra manera, y nos preguntan que con tanta sobreinformación sobre materia de salud, ¿cómo podríamos y podemos gestionar el momento para que no nos reste negativamente? Que nos afecte negativamente el exceso de información. Sí. Pues yo creo que lo fundamental es que la información sea de una fuente veraz y una fuente contrastada que tenga criterio, ¿no? La información en exceso, si es buena, pues es buena también para todo. El estar bien informado la mayoría de las veces hace que te disminuya el estrés y que estés menos angustiado cuando sabes de qué va el tema. Entonces, pues, nos pasa mucho a los médicos, ¿no? Cuando sabemos algo y luego pensáis, la gente que no es médico dice, es que sois muy fríos. No es que seamos fríos, es que sabemos hasta dónde puede llegar una cosa u otra y entonces nos quedamos tranquilos porque lo sabemos. Entonces, la información, si un padre está bien informado de lo que le puede pasar a su hijo, hasta dónde puede llegar una situación, es más fácil y quita mucha angustia, genera más tranquilidad. O sea que la sobreinformación, si es buena, sirve para mucho. Yo creo que sí. Y sí, está bien contrastada, evidentemente. Yo al principio del confinamiento no paraba de recibir constantemente mensajes y WhatsApp de todo el mundo diciendo, es verdad esto, es verdad esto, es verdad lo otro. Me volvía loca buscando de dónde habían sacado esas cosas para ver si eran verdad o no y darles respuestas con la fuente verídica, ¿no? Decir, no, mira, esto no es así, porque esto es asá y no os angustiéis tanto. Luego ya bajaron mucho los bulos y gracias a Dios se fueron tranquilizando las cosas, pero al principio había muchísima información falsa, había un desconocimiento horrible y eso creó una angustia enorme en las primeras fases de la pandemia. Que conste que yo no te mandaba WhatsApp, ¿eh? Yo te llamaba directamente. Rafa, hay una pregunta para ti. Te la voy a suavizar un poco porque realmente tiene pinta de ser una madre que está enfadada con el colegio. Y dice, bueno, ¿cómo has visto las tareas que el cole ha puesto en los niños y en sus familiares? Si no ha sido un poco sobrecarga con todo el tema del confinamiento, el teletrabajo, el cúmulo de estrés. Pues no, como no sé quién pregunta, no sé si está en mi colegio. Entonces no sé cómo está la situación. Yo lo que puedo decir es que al revés, creo que no ha habido exceso de trabajo, al menos en mi curso. Y lo que hemos transmitido a las familias ha sido porque, claro, los chavales tienen diferentes velocidades. Hay unos que en 10 minutos te han hecho todas las actividades y hay otro que le cuesta Dios y ayuda. Y entonces nosotros transmitíamos que la idea de las actividades era que aprendieran y sobre todo para ayudar a las familias a que tuviesen a sus hijos haciendo algo productivo, que no estuviesen tumbados durante todo el confinamiento o solo jugando a la Play, sino, oye, que también aprendan a trabajar autónomamente, que también se ha aprendido mucho en eso. Y entonces nosotros, la idea de las familias es, oye, vosotros gestionáis, si veis que el niño está con la lengua afuera, reducís las actividades, pero nosotros teníamos que cubrir un panel de gente muy grande, con muchas diferencias. Pero sí, puede que haya gente que se haya sentido apabullada ante tanto trabajo y la verdad es que entiendo que no es fácil porque a la vez que los niños tenían que hacer el trabajo, los padres tenían que estar con su propio trabajo, atendiendo las preguntas de uno, de otro. O sea,
El problema no creo que haya sido tanto trabajo, sino que lo normal es que los padres se hayan visto superados. Bastante bien que lo han hecho porque estaban pendientes, se les descargaban las actividades, que lo subiesen, que lo mandasen por mail, pero claro, es que yo entiendo que era muy, muy estresante y puede verse como que ha sido horrible, pero creo que la idea no era esa. Bueno, yo creo que tenía difícil salida, ¿eh? Si poníais mucho, porque poníais mucho, y si poníais poco, porque poníais Porque ponía poco. O sea, poco. que De hecho, es lo que pasaba. Y entonces, por eso, la, al final había una parte que era obligatoria. Nosotros empezamos con una parte obligatoria amplia y al final cada día había una actividad obligatoria, el resto eran voluntarios. Y entonces ya era a disposición de los padres que decidiesen. Pero... Sí, supongo que también dependerá mucho del cole y luego también de los padres. Yo afortunadamente tengo una mujer que se acuerda de todo el EGB y el bachillerato y entonces pues puede perfectamente, a mí si me preguntaban cómo se el deríbame el no sé qué y analízame esta frase, pues entonces me hubiesen provocado un estrés bastante gordo. Susana, nos preguntan también cómo ves la vuelta a los colegios. ¿Qué medidas pueden ser las más seguras en caso de que los niños, no quieran estar quietos, bueno, que nunca están quietos? Bueno, consejos hay muchos y cada uno dice una cosa. La Sociedad de Pediatría da unas recomendaciones, el Ministerio parece que da otras. Realmente nosotros los pediatras lo que recomendamos es que se intente seguir con la higiene de manos, con insistir a los niños en que el distanciamiento es importante, que es una enfermedad que no se ha ido todavía, que sigue estando aquí, con la que tenemos que aprender a vivir y a convivir, y eso, bueno, pues creo que con la información a los niños, y los niños son muy permeables en todo lo que se les dice, y si les das unas pautas, pues pueden adaptarse bien a la situación. Posiblemente el que haya menos niños en las aulas o que haya horarios deslizantes o flexibles puede ayudar que estén menos horas en el colegio, que hagan más cosas online, como ya han aprendido a hacerlos muchos, pues que estén unas horas presenciales en el cole, las que sean fundamentales para hacer cosas que no puedan hacer en casa y el resto las hagan en casa. Sobre todo que se informe a los niños de que hay que seguir con unas medidas de higiene y de salud que son las que ahora mismo priman, ¿no? para volver al cole. No sé si es suficiente. Sí, hombre, a mí a mí una de las cosas que me inquieta, porque bueno, como no está claro cómo va a ser la vuelta al cole, y hablan pues eso de recortar horarios, de recortar actividades, incluso hablan de recortar la actividad física y el recreo, ¿no? Que a mí pues me preocupaba de sobremanera porque cada niño es diferente, ¿no? Y yo tengo pues 4 y cada uno pues con sus peculiaridades. Pero yo si a mi hija Cristina le quitas el recreo y le quitas el deporte, pues la machacas, ¿no? Porque necesita desfogarse y en casa pues luego lo va a tener muy, muy complicado. Entonces yo creo que la solución no es sencilla y bueno, y yo creo que a los padres todavía no nos habéis dado por parte de los colegios, eso va por Rafa y por Laura, pues no nos habéis dado una solución, ¿no? Que no está... Porque no lo sabéis todavía, claro, ¿no? Es que lo que nos digan. Los colegios yo creo que no saben todavía, no sabemos. No, los equipos directivos no nos han dado ningún tipo de información y yo creo que todo va a depender de lo que suceda a lo largo de estos 2 meses. Yo sí que sé que se están pensando los protocolos de diferentes supuestos. Bueno, si hay que separar a los niños, si hay que aumentar aulas, si hay que hacer... Pero no se puede dar una respuesta porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Hay diferentes caminos y diferentes protocolos, pero ya está. Sí que a nosotros
se nos indicó que teníamos que ir al colegio. La verdad es que da pena porque nos han hecho, bueno, pues las aulas tienen que estar diáfanas, no puede haber decoración, no puede haber ningún juguete, no puede haber nada fuera de los armarios, todo tiene que estar metido dentro de los armarios para evitar, bueno, primero por higiene, para desinfectar, para que durante el verano puedan realizar todas las cosas que tengan que hacer y luego pues a lo largo del curso en principio no van a poder tocar todos los niños el mismo juguete, podrá tocarlo uno, luego habrá que desinfectarlo, luego lo podrá tocar otro, entonces pues para prevenir que todos vayan a por el mismo, pues todo tiene que estar cerrado. Yo cuando salía de mi clase, después de toda la jornada, dije, es que me da pena ver este aula que ya no tiene color, no puede ser. Pero bueno, son las circunstancias y tenemos que ser responsables todos y creo que son las medidas higiénicas que por ahora están tomando, ¿no? Que es la limpieza, que es como dice Susana, que creo que es fundamental. Yo quería añadir una cosa. Aunque dicen que los asintomáticos contagian, ¿no? Y todo este tema de que eres portador, que si eres un supercontagiador, bueno, como eso es imposible de valorar y diagnosticar y de tener en cuenta, lo que sí es muy importante es que los padres, bueno, pues sigan conciliando en casa o tengan alguien que pueda estar en casa, pero los niños con cualquier síntoma de enfermedad tienen que estar en casa. O sea, es imposible que vayan al cole con un moco, con nada de fiebre, como antes, bueno, pues muchas veces iban enfermos a clase. No puede, eso no puede ser, eso hay que cortarlo, es importantísimo que no haya ningún tipo de... los riesgos sean los mínimos, los asintomáticos no los podemos controlar. Por supuesto, si hay algún contacto familiar, ese niño no puede ir al cole, tiene que quedarse en casa, tienen que saberlo en el cole que ese niño se ha quedado en casa porque ha sido un contacto. Esto creo que hay que ser muy estricto. Va a ser todo un reto para los colegios. Tenéis una labor muy divertida los profesores por delante. Al respecto, preguntaban si sería posible el hacer 2 turnos, uno de mañana y otro de tarde, como están haciendo en Sudamérica. Esto, pues para Rafa, por ejemplo. ¿Os han comunicado algo? ¿Lo veis factible? Pues mira, yo sé ahora mismo que en el colegio, hasta que no nos digan nada desde la comunidad, no se sabe exactamente. Sí que se ha desinfectado todo, se están aprovechando espacios más grandes para hacer aulas más grandes. Lo de los 2 turnos, a ver, es que aquí personalmente creo que el problema es que los 2 turnos a la vez también tienes que ver tema de rutas, de transporte, comedores, quitamos los comedores, quitamos el transporte. Si hacemos 2 grupos, pero luego los niños están en el parque jugando, o sea, o los encierras a todos, yo por eso veo que esto es un poco de decir, no podemos vivir así. Susana probablemente me mate, pero medio en broma, medio en serio, te diría que los deberes de verano de este verano deberían ser todos los niños a Mercadona a chupar los carros hasta que se contagien todos los que no tengan problemas previos y que lo pasen. O sea, ya ha habido familias en el colegio que la madre ha cogido el coronavirus y lo que han hecho ha sido encerrarse todos en la misma habitación hasta que lo han cogido todos y lo han pasado todos. Entiendo que en casos en los que hay complicaciones previas, pues no, pero es que no podemos pasar el resto de nuestra vida así, con miedo. O sea, creo que hay que de alguna manera dar real normalidad a la vida. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer los colegios? Turnos, no turnos. Nosotros es que no podemos inventárnoslo. Nosotros es lo que nos digan desde el gobierno. ¿Es prevención? Veo que ponía ahí, no es miedo, es prevención. Al final es miedo, porque tienes miedo a la enfermedad, pero... Lo que pasa es que es una enfermedad que nos ha demostrado en estos meses que no sabemos por dónde sale. Y sí, en eso sí, ya digo que es broma. Si te contagias mal y la tienes en estado grave, que no es lo mismo que una gripe normal y no es lo mismo que unas enfermedades infantiles que los pediatras sabemos cómo es la evolución. Esto es un virus que es muy errático, que tiene una forma de expresión
muy diferente. En unas personas que son sanas es devastadora y en personas enfermas lo pasan como si nada. O sea, que es que no sabemos por dónde sale. Evidentemente lo mejor es, hasta que tengamos la vacuna, es prevenir lo más posible para que se lo coja la menos gente posible, por lo menos hasta que tengamos o la vacuna o más información, o un tratamiento eficaz. Si no, es exponer a la población a un riesgo muy alto de que pueda haber pues, una letalidad muy elevada o unas consecuencias que no son las que queremos. Bueno, no os preocupéis, yo he hecho cálculos y calculo que para mayo del año que viene ya el fin de la pandemia. Mayo o junio. ¿Tú crees? Porque sí, porque he extrapolado el de la gripe A y tardaron en hacer la vacuna, cuánto tardaron en hacer la vacuna y cuánto tardó en morir la pandemia y yo creo que más o menos para mayo o junio ya nos podemos olvidar. Oye, Susana, mira, aquí yo creo que con esta pregunta ya terminamos. Bueno, os dejo una última frase cada uno, pero con esta pregunta ya terminamos la ronda de preguntas, que es, y además es que creo que es muy buena, que pregunta que si con la vuelta del trabajo de los padres, o sea, el trabajo físico, después de una larga temporada estando 24 horas con los niños, si esto les puede suponer algún tipo de problema, trastorno, ver que de repente pues volvemos a no estar en casa disponibles para ellos, ¿no? Sí, efectivamente, porque yo cuando les pregunto a los niños, a los que son un poquito mayorcitos, les pregunto, ¿y qué tal sin cole? Y me dicen, muy bien, porque hemos estado con papá y mamá. ¿Quieres volver al cole? Sí. ¿Pero qué es lo que más te gusta? Dice, pues estar en casa con papá y mamá. O sea que para muchos ha sido un regalo, como decía Rafa, una ventaja estar en casa y la mayoría no quieren volver al colegio porque están con sus papás y con sus papás la mayoría de las veces sin prisa. Porque como no tienes otra cosa que hacer, pues estás en casa y les dedicas todo el tiempo del mundo porque no tienes prisa, no te puedes ir a ningún sitio, no puedes hacer otra cosa que estar en casa. Y entonces muchos padres se han relajado y les han dedicado mucho tiempo a los niños y los niños lo han valorado muchísimo. Ya te digo, todos dicen que lo mejor ha sido estar en casa con sus papás. Pues así lo van a notar, les va a costar el desconfinamiento y la separación, les va a costar, pero bueno, tienen que hacerlo, evidentemente no pueden quedarse siempre en casa. Bueno, pues para terminar, una frase muy cortita de cada uno de vosotros, pues yo creo que de esperanza, espero, de cara a la vuelta a la nueva normalidad, que esperemos que yo tenga razón y sobre mayo o junio ya sea la vieja normalidad. Empezamos, si queréis, al revés, que como antes, pues con Rafa. Ahora me pones a empezar en lo difícil, que es así. No, pues mira, la verdad es que con lo que acaba de decir Susana, creo que el resumen de esta crisis sería que nos replanteemos nuestra forma de vida. O sea, que nos replanteemos, pues eso, ahora mis padres van a volver a desaparecer, pues igual lo que tenemos que pensar es cómo tenemos que combinar, a ver si es una forma de que realmente se lleve a cabo una conciliación. Se ha demostrado que el teletrabajo en muchos casos es completamente posible, hay en otros que es imposible o demoledor, pero se ha demostrado que se puede pasar tiempo con la familia, que muchas veces dedicamos de excesivo tiempo al trabajo y menos a lo mejor a cosas más importantes. Y entonces, bueno, espero que la salida del desconfinamiento sea ese, un replanteamiento de la familia. Muy bien, muy bien. Esperemos que así sea. Laura, tu turno. Bueno, yo me uno a lo que dice Rafa, estoy muy de acuerdo contigo, pero también le quiero añadir la responsabilidad de cada uno de nosotros para que esto, bueno, pues no nos contagiemos más, que no nos relajemos, que se ha acabado el estado de alerta, pero eso no significa que el virus no esté. Entonces creo que tenemos que ser responsables cada uno de nosotros y seguir esas medidas de higiene que por ahora es lo importante y es lo que tenemos hasta que venga la deseada vacuna o medicamento, bueno, y que no vuelva más. La vieja normalidad, sí. Exacto. Gracias. Susana.
Bueno, yo para resumir que ha sido una crisis tremenda, desde el punto de vista sanitario ha sido horroroso, o sea, creo que difícil de imaginar si no estás allí, como hemos estado la mayoría de los médicos al pie del cañón, que no queremos que vuelva a ser, por nada del mundo lo mismo, porque, vamos, horrible, que es importantísimo que no vuelva, que hay que hacerlo todo despacito, que no debemos pensar que se ha pasado, porque no se ha pasado, que a lo mejor nos toca volver a confinarnos este invierno y que eso depende de todos, porque ahora mismo ha disminuido mucho, pero si volvemos a vivir con poca responsabilidad, como decía Laura, las posibilidades de confinamiento el invierno que viene son altas, ¿eh? Yo no quiero ser alarmista, creo que soy bastante realista y los médicos estamos preocupados en que esto impedirá mejor en algún momento cuando empiecen los otros virus, los virus de la bronquiolitis, la gripe y todos los virus respiratorios que vienen en invierno, el coronavirus se aproveche y se venga con ellos y vuelva a haber pues, muchísimos casos y mucha patología grave. Y eso mezclado con que tienen que volver al cole los niños, con que tienen que volver a trabajar los padres y con que la economía tiene que volver a resurgir. Si no fuera por la economía, nos teníamos que quedar en casa todos una temporadita hasta que este virus fuera más conocido y más controlado. Pero bueno, siempre lo que decía, ¿no? Que hemos aprendido mucho y de todas las crisis se sacan cosas buenas. Y una de las cosas buenas que se saca es aprender a adaptarse a cualquier cosa, porque hemos aprendido a adaptarnos hasta lo más inimaginable que ni siquiera en las películas de ciencia ficción nos podíamos haber planteado alguna vez, ¿no? Gracias. Esperemos que los Reyes Magos nos traigan otro regalo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. A mí me gustaría, yo como padre de un niño con una enfermedad degenerativa, pues al final te das cuenta que el miedo te puede paralizar, ¿no? Y entonces en esta vida el miedo tiene que ser un motor de cambio, un motor de enfrentarse a la realidad, no un motor de inacción, ¿no? Y ahí me quedaría pues con una frase que decía siempre, cada vez que le preguntaban, cada vez que había un reto, pues ya daba igual que el reto fuera un dictador, fuera una crisis económica, fuera una pandemia, fuera lo que fuera, Juan Pablo II siempre acaba diciendo que no tengáis miedo, ¿no? Pues al final yo creo que ese es el mensaje, que con respeto, pero que no hay que tener miedo y que hay que mirar de frente al futuro y que ya veréis cómo saldremos de esta y más viendo los pedazos profesionales que tenemos pues protegiendo a nuestros hijos desde Susana, desde el ámbito médico, hasta Laura como profesora de educación especial o Rafael para los amigos, en el ámbito del colegio ordinario. Muchísimas gracias a todos por participar y a los que nos habéis estado oyendo también por estar apoyando a la Fundación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.